Hola alumnos, hoy iniciamos la primer clase del último tema de este curso de estructuras 4, que es el tema de edificios en torre o en altura. Este tema se desarrolla también en profundidad en la materia optativa que lleva este mismo nombre y se cursa en el segundo cuatrimestre. Comenzamos analizando los efectos que producen las cargas actuantes sobre el edificio. El peso del edificio, o sea, las cargas gravitacionales, deben ser transmitidas a tierra mediante elementos estructurales que deben tener la sección suficiente para soportar esas cargas. Además, el suelo deberá poder soportar la totalidad del peso del edificio, como vemos en el primer ejemplo, o sea, el de la izquierda. La totalidad del edificio deberá verificarse al volcamiento, es decir, la carga del viento no puede poner en riesgo la estabilidad del mismo. Lo vemos en el esquema 2. El edificio se supone empotrado en el suelo gracias a su peso propio, y las cargas de viento le producen una flexión que es tomada por la estructura de contraviento, la que deberá garantizar la mayor rigidez posible. Esquema 3. La flexión del edificio conlleva a la aparición del esfuerzo de corte, que se incrementa, al igual que los demás esfuerzos, desde la parte superior del edificio hacia abajo, y deberá ser tomado por la estructura en cada nivel. Si hubiera un cambio de estructura de contraviento en algún nivel, como por ejemplo al eliminar tabiques en el nivel inferior y colocar pórticos, estos deberán ser verificados cuidadosamente al corte. Esquema 4. Las cargas de viento se incrementan con la altura y dependen también de otras variables como la ubicación y los elementos circundantes, llamados rugosidad del terreno, que pueden frenar o incrementar las cargas laterales. Esta diapositiva nos muestra los diagramas de corte de momentos y de pesos o esfuerzos normales, que como vemos se incrementan en la medida que descendemos del edificio hasta llegar a sus máximos en el nivel del suelo. Ahora vemos cómo se verifica el volcamiento del edificio. Las cargas laterales o de viento que vienen en este sentido, o sea de izquierda a derecha, producen un momento volcador con sentido positivo del edificio, las que serán contrarrestadas por la que produce el peso del edificio por la separación desde su baricentro hasta el punto de giro. Este momento negativo tiene que ser mayor 1,5 veces al momento volcador. Ejemplificamos aquí al edificio y su fundación como si fuera una base flexo-comprimida que llega al suelo resistente con una carga Q que comprime al suelo y un momento M que lo solicita a una mayor compresión del lado derecho y traccionándolo del lado izquierdo. En general, se dice que el suelo no puede tomar el esfuerzo de tracción, pero como vemos en la imagen de la derecha, el esquema de compresión más flexión de giro positivo podría ser reemplazado por una fuerza corrida y aplicada a la derecha sobre la misma base. Esto disminuiría la parte de fundación solicitada a compresión, pero si la superficie del suelo marcado en gris fuera capaz de tomar la totalidad de la carga, el problema estaría resuelto.
En esta diapositiva vemos cómo se calcularía la distancia E, donde se aplicaría la totalidad de la carga del edificio sobre la parte útil de la base, que se obtiene a partir del peso del edificio más el momento producido por el viento. Bueno, vamos a comenzar ahora con los sistemas que pueden ser utilizados en los edificios en altura para tomar cargas de viento. Y comenzamos por el más sencillo, que es el tabique de contraviento, que, como dice la diapositiva, son elementos de espesor relativamente pequeño frente a sus otras dos dimensiones, que son la profundidad, sobre todo en el sentido que viene el viento, y son capaces de resistir cargas muy importantes en su plano, tanto sea del peso del edificio, o sea, gravitacionales, como horizontales de vientos y, si fuera necesario, de sismos. Es una solución muy apropiada y económica para edificios en torre. Estos tabiques pueden ser macizos o con aberturas, y las aberturas pueden ser pequeñas, grandes o intermedias. Aquí vemos un esquema de un edificio con una serie de tabiques paralelos al viento. El viento vendría de abajo hacia arriba, como está puesta la planta, y sería una estructura simétrica en donde la carga del viento sería tomado por los tabiques 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los otros tabiques ortogonales no le generan inercia para el viento en el sentido que está tomado, que es el peor, porque es el superior lado de la planta. En esta otra diapositiva vemos una estructura asimétrica con mayor inercia en el sector izquierdo, generando una resultante de tabiques que está a la izquierda de la carga del viento que está en el centro de la planta, y esta diferencia o separación entre la recta de acción de la carga del viento y la resultante que producen los tabiques de contraviento genera un momento negativo, o sea, hacia la izquierda, y eso se llama rototraslación de la planta, porque no solo se traslada hacia atrás, sino que rota por efecto de este momento. Este sistema de un solo tabique no es considerado como útil para tomar la carga del viento porque es un sistema totalmente inestable. Este sistema de dos tabiques en una planta donde la estructura no es simétrica es viable debido a que la traslación que produce el viento es tomado por ambos tabiques en las flechas que se ven opuestas al viento, y la rotación que produce la distancia entre la resultante de los tabiques y la resultante del viento, que sería un par negativo, es tomado por el sistema de tabiques separados y se ve en las flechitas que están en la parte superior del tabique, de los tabiques.
En este sistema, similar al anterior, al que se le ha agregado un tabique ortogonal, ese tabique no tiene ninguna capacidad de tomar ni carga de viento por su ubicación perpendicular al viento, ni tampoco colaborar con el momento de rototraslación porque es un solo tabique en ese sentido. Si el sistema fuera de dos tabiques ortogonales, no colaborarían estos en la traslación, pero sí aliviarían la carga de rotación de los tabiques 1 y 2. Un sistema de tabiques ortogonales, como mencioné anteriormente, no nos permite tomar la carga del viento sobre la mayor cara. Y un sistema de tabiques paralelos con diferente inercia, aun cuando estén colocados simétricamente iguales, también genera rototraslación. Los edificios de departamentos tienen en general plantas donde es apropiado aplicar esta tipología, debido a que los tabiques de contraviento pueden ser colocados como paredes. Y si se tratara de una planta como la que vemos, se podrían colocar en los extremos tabiques de cabecera llamados piñón, cuya altura en planta es importante y generaría un momento de inercia muy importante. Recordemos que el momento de inercia de una sección rectangular es igual a base por altura al cubo sobre 12. Vamos a analizar aquí el concepto de tabiques con aberturas. Si las aberturas fueran pequeñas como se ve en el esquema izquierdo, o sea, donde lo atraviesa una puerta o paso cuyo ancho máximo es de 1,10 m y tenemos un dintel de 60 centímetros, podemos considerar que es un tabique con pequeña abertura y se comportaría como si fuera un tabique sin aberturas. De la misma manera, si tuviéramos una ventana cuyo ancho máximo fuera de 1,70 m y el dintel más el antepecho del piso superior sumaran 1,40 m o más, también podría ser considerado como un tabique macizo, al menos para los efectos de un predimensionado que es el objetivo de este curso. Pero para el cálculo definitivo, obviamente estos dinteles deberán ser verificados al corte. En los esquemas de la derecha vemos que si diseñamos un tabique continuado por otro, separado por una abertura importante, ya no se considerarían como un solo tabique, sino como un sistema de dos tabiques vinculados por una biela. Los tabiques con aberturas intermedias deberán ser analizados y verificados cuidadosamente al corte. El segundo sistema de contraviento que veremos es el de pórticos, que se generan empotrando las columnas con las vigas de manera que se puedan transmitir los esfuerzos de unas a otras. Es decir, cuando las cargas gravitacionales solicitan las vigas en flexión, las columnas colaboran oponiéndose también a esas deformaciones. Y cuando las cargas horizontales, como la de viento, solicitan en flexión a las columnas, las vigas colaboran evitando mayores deformaciones. Las tipologías de los pórticos pueden ser de celosía rígida, o sea, sin articulaciones, utilizado generalmente en estructuras metálicas, o pórticos biarticulados, los más comunes en las estructuras de hormigón armado, y pórticos triarticulados para casos muy particulares. Vamos a explicar ahora cuál es el mecanismo de un pórtico. Ante cargas gravitacionales importantes,
Si tenemos un esquema como este que vemos abajo, de vigas apoyadas sobre columnas, los momentos son importantes. Para reducir esos momentos, tenemos la posibilidad de colocar voladizos en la viga y cargas puntuales en los extremos de los voladizos. Eso haría que el momento negativo que se produce sobre los apoyos, al restársele el momento positivo, daría un momento mucho menor en el dintel o en la viga. Con este mismo criterio, si esta pieza, que sería el voladizo, la torcemos y la transformamos en este esquema, y la fuerza que acá es vertical la colocamos horizontalmente, conseguimos un nuevo diagrama que es similar al de la viga con voladizo, donde el momento que se traslada desde el pie de pórtico al dintel reduce el momento positivo. El esquema del pórtico es este, y en el vínculo entre el dintel y los pies de pórtico, o sea, entre las vigas y columnas, tiene que ser importante para que se pueda transmitir este momento negativo. Ante cargas horizontales, que es lo que nos interesa en este caso, el pórtico se comporta de la siguiente manera. La viga sobre una columna traslada las cargas a las columnas generando un momento. Si tenemos un pórtico, esta carga horizontal de viento se reduce gracias a la acción de pórtico debido a que el dintel o la viga se resisten a esta deformación. Y en tal caso obtenemos este diagrama de momentos, que es completamente diferente al diagrama de la columna y con valores mucho menores. Y observemos aquí, para lo que vamos a ver en las próximas diapositivas, que el momento mayor se produce en la parte superior del pórtico. Como vimos en la diapositiva anterior, el pórtico biarticulado logra la mayor rigidez donde el dintel se vincula con la columna y la mayor deformación en el apoyo de esta, que es donde se considera articulado. Por lo tanto, las deformaciones máximas de este sistema se producen en el arranque de cada pórtico. De la misma manera, la deformación máxima del sistema total del edificio se produce en la parte inferior del mismo, lo que lo hace apto para una altura máxima de 20 pisos. Por otro lado, y a diferencia del sistema de tabiques de contraviento, este sistema es apropiado para edificios de oficinas que requieran plantas libres. En esta diapositiva vemos cómo al aplicar la carga del viento se deforma el sistema de pórticos superpuestos y cuál es el diagrama de momento generado por la carga horizontal. Aquí vemos la diferencia entre el sistema de tabiques, que es más rígido en los pisos inferiores del edificio y más deformable en los pisos superiores, y el sistema de pórticos, que se deforma fácilmente en la parte inferior del edificio y tiende a enderezarse en la parte superior. Vamos a analizar ahora un sistema generado por la combinación de tabiques y de pórticos. Si fuera un sistema de tabique único,
Este se comportaría como una columna empotrada en el suelo, flexionando por la acción del viento, como vimos cuando desarrollamos este tema. Si le agregamos pórticos a ambos lados, estos, además de colaborar tomando la carga del viento, tienden a enderezar el edificio en los pisos superiores, como vimos en el desarrollo de los sistemas aporticados. Analicemos ahora la figura que está debajo. Los pórticos colaboran con los momentos M2 y M1, mientras que el tabique colabora con el momento MT. Adicionalmente, se produce un par entre la columna del pórtico a la derecha y la del pórtico a la izquierda, con un brazo de par muy grande que se indica con el valor L. La suma de estas acciones dan como resultado un sistema muy rígido que permite elevar considerablemente la altura máxima del edificio. Ahora comparamos dos plantas materializadas con tabiques. En la de la izquierda hemos puesto 4 tabiques paralelos que soportan la carga del viento en el sentido de su plano medio, o sea, en una sola dirección. En la de la derecha utilizamos la misma cantidad de material, pero los combinamos de manera que constituyen un tubo. Con este recurso logramos un momento de inercia muy superior y además rigidez en todas las direcciones del viento. Aquí utilizamos el recurso de un tubo central y pórticos vinculados con el tubo como estructura perimetral, generando también una planta libre que es muy apropiada para edificios de oficinas, utilizándose el núcleo central para circulaciones verticales y sanitarios. Con este sistema de tubo más pórticos vinculados al mismo, se pueden materializar edificios de hasta 50 pisos. Aquí vemos un edificio construido de esa manera, con un tubo central de hormigón armado con forma de corona circular, vinculado con pórticos a los apoyos perimetrales. Los pórticos están marcados en verde. Continuando con los sistemas de tubos, aquí vemos a la izquierda un tubo ciego que es una estructura sumamente rígida, pero que no permite aventanamientos. Por lo tanto, se la descarta como estructura perimetral de un edificio y solo podría ser utilizada en algunos casos especiales como estructuras industriales o un ejemplo muy particular que veremos a continuación. A la derecha vemos un sistema de tubo calado que fue el recurso utilizado durante algunas décadas para materializar edificios de gran altura y consiste en construir el tubo con aberturas pequeñas entre columnas y vigas, generando así una pieza de menor rigidez que el tubo ciego, pero que permite iluminación y visuales hacia el exterior. Este sistema es apropiado hasta 60 pisos. Aquí vemos el caso particular que les había mencionado de un edificio apoyado en 4 tubos ciegos que se ubican en las aristas del mismo y que son utilizados como elementos de vinculación vertical, apoyando los niveles en estos 4 tubos.
Este edificio, construido en Buenos Aires en la intersección de Avenida del Libertador y Avenida 9 de Julio, está construido con un sistema exterior de tubo calado y un tubo interior cilíndrico donde se encuentran los elementos de circulación vertical. Si bien el edificio se denomina Prourban, los porteños lo conocen como El Rulero. Aquí otro edificio en Chicago construido como el sistema de tubo central en tubo calado perimetral. Vemos que en la planta baja y a los efectos de liberar los espacios de acceso, el tubo exterior se transforma en un sistema de pórticos perimetrales. Más adelante le mostraré posibilidades más usadas para generar aperturas mayores en los accesos de sistemas de tubo calado. Aquí vemos otro sistema de tubo calado perimetral combinado con pórticos interiores en el sentido donde el edificio requiere más inercia porque es el mayor frente al viento. En el otro sentido, o sea, como está ubicada la planta, el vertical, el ancho es mucho menor y por tal motivo requiere menos estructura de contraviento. Adicionalmente, la situación de que termine en una punta deriva el viento hacia los costados. Dado que el sistema de tubo calado y tubo en tubo no permitían superar los 60 pisos, para construir este edificio que originariamente se conocía como la Torre Sears en la ciudad de Chicago y que fue el más alto del mundo durante varias décadas, se recurrió a un sistema de haz de tubos. O sea, empaquetar en este caso 9 tubos generando una estructura sumamente rígida y reduciendo los tubos exteriores hasta llegar a la parte superior. Con solo 2 tubos se logró materializar esta estructura. Otro sistema un poco más rígido que los anteriores es el sistema de enrejado, que consiste en incorporar elementos diagonales en las caras exteriores del edificio, lo que rigidiza mucho más toda la estructura porque la triangula. Existen diferentes sistemas de estos y aquí vemos dos de los planteos básicos. En este punto me parece importante introducir el criterio de máximo aprovechamiento posible de los materiales utilizados, y esto se logra concentrando la mayor cantidad de masa estructural en las esquinas de la planta y vinculando convenientemente las caras de la estructura, lo que hace que se obtenga una óptima distribución de esa masa, garantizando la máxima resistencia al volcamiento y a la flexión. En esta diapositiva vemos a la izquierda el edificio Hancock en Chicago de 70 pisos, donde se usa el criterio de máximo aprovechamiento posible, concentrando la masa estructural en las aristas de la planta y triangulando las caras de la estructura. A la derecha, el Banco de China en Hong Kong, donde el arquitecto trianguló las plantas y también las caras exteriores del edificio. Otro sistema también utilizado es el de reticular toda la cara exterior del edificio, como vemos en estas diapositivas. Este edificio en Barcelona tiene toda la estructura de contraviento exterior al edificio, con el criterio de refuerzo en las aristas de la planta y reticulado en las caras.
Aquí vemos la planta baja del mismo edificio. Esta torre, que se ve como si estuviera torsionada de Calatrava, está materializada en hormigón armado y posee una estructura externa metálica triangulando sus caras. Como para materializar los edificios más altos, se han desarrollado diferentes sistemas en sus caras exteriores, logrando la mayor rigidez posible. Cuando llegamos a la planta baja, nos encontramos que tenemos que resolver los accesos con anchos mayores y sin interferencias cruzadas. Aparecen así una serie de recursos que vemos en esta diapositiva. El primero, arriba a la izquierda, es una viga pared de 2 o más niveles que toma la carga de los pisos superiores y las transmite a pórticos que las tendrán que trasladar a tierra y que además deberán resistir el esfuerzo de corte de todo el edificio. La segunda posibilidad es una viga reticulada con la altura de una o dos plantas, como la del edificio Milwaukee de Wisconsin. La tercera son grandes arcos trabajando a la compresión que toman la carga externa del edificio, ejemplo del edificio IBM en Seattle. El último ejemplo de la parte superior de la diapositiva son pórticos como los que utilizó en las unidades de habitación de Marsella Le Corbusier o como vemos en el arranque de la torre del edificio Bristol Center de Mar del Plata. En la línea de abajo de la diapositiva vemos en principio tabiques inclinados utilizados por Le Corbusier en el edificio de Berlín. El segundo son vigas Vierendel, tema que ya desarrollamos en este curso. Luego, el sistema utilizado en el World Trade Center, que se denomina tenedor de 3 dientes y consiste en llevar las 3 columnas a una, permitiendo mayores dimensiones en los accesos. Y finalmente, abajo a la derecha, eliminar una columna por medio, desviando las cargas hacia las restantes columnas que se agrandarían en su dimensión. Vemos ahora un sistema de macropórticos. Esto significa construir pórticos con alturas muy grandes sobre los cuales se apoyan o cuelgan varios niveles. La posibilidad de colgar entre pisos desde un pórtico nos permite utilizar tensores en lugar de columnas, que tienen menor sección y además nos posibilitan tener algunas plantas libres en niveles intermedios, porque la planta que está por encima está colgada de un pórtico superior y la que está por debajo está apoyada en un pórtico inferior. Este edificio, construido en 1931 con estructura de acero, fue durante 40 años el edificio más alto del mundo con 381 metros de altura. Aquí vemos el World Financial Center, un edificio del arquitecto argentino César Pelli, y por detrás las Torres Gemelas de Nueva York, que tenían 440 metros de altura y estaban apenas por debajo de las Torres Sears de Chicago. Este es un detalle estructural de cómo se construyen los edificios con estructura de acero, lo que les permite considerar a los pórticos como rígidos, o sea, sin articulaciones. En cambio, las estructuras de hormigón armado, por su sistema constructivo, se las corta a nivel de cada losa y por eso se le considera a los pórticos como biarticulados. Aquí vemos
el edificio Cavanagh del año 1934, un edificio escalonado que en su tiempo era el edificio de hormigón más alto del mundo. La altura 120 metros. Ahora vemos el sistema constructivo del edificio Habana de 39 pisos que se denomina Utinor y que permite materializar edificios que en lugar de columnas y vigas tengan tabiques de hormigón armado, los que se llenan junto con las losas y cuyo encofrado se desarma y vuelve a colocar en los pisos superiores con mucha facilidad. Este es el edificio Le Parc en Buenos Aires, es el segundo edificio más alto de la Argentina, tiene 158 metros de altura y fue construido entre 1984 y 1994. Este es el edificio más alto de la Argentina, las Torres El Faro, tiene 44 niveles y 170 metros de altura. Ahora vemos las Torres Petronas, realizadas en Kuala Lumpur, con columnas de hormigón de alta resistencia que puede llegar hasta 800 kilos por centímetro cuadrado de tensión máxima de compresión. Tiene 90 pisos, fue durante algunos años el edificio más alto del mundo y tiene combinación de las columnas en hormigón armado con entrepisos metálicos. Este es el segundo edificio más alto del mundo, la Torre Taipei en Taiwán, tiene 508 metros de altura y fue inaugurado en el año 2003. Y este es el Burj Khalifa en Dubái, de 705 metros de altura, actualmente el edificio más alto del mundo. Este es un proyecto del arquitecto Calatrava para construir en Dubái una torre que supere la anterior, que llegue a los 1000 metros de altura. Bueno, por hoy terminamos la primera parte de la clase de edificios en torre. Continuaremos con el dimensionado y algunos otros temas en la clase próxima, la semana que viene.